Yo raza, bienvenidos al cuarto episodio de su programa Hablando Realidades con el compa Zigzags. ¿Quién es Zigzags? Yo soy Zigzags. Saludos. El tema del día de hoy es ¿quién controla tu consola? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una consola de videojuegos? Quizás sea PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo 64, Atari, NES. Algunos de ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando porque son consolas viejas. Pero me imagino que la gran mayoría de ustedes han tenido algún tipo de consola. Me acuerdo la primera vez que mi papá me compró una consola de videojuegos. Me compró el PlayStation 1. Era una cosa grande, rectangular, gris, que le abrías la tapa, le metías el disco, la bajabas y luego le aplastabas el botón para que iniciara. Fue el día más feliz de mi vida cuando mi papá me compró una consola de videojuegos. Y recuerdo que tenía alrededor de como unos 100 juegos. Tenía el Street Fighter, el King of Fighter, el 99, el Capcom contra SNK, el Marvel. Me acuerdo que tenía el Crash Bandicoot, el Spyro, un montón de juegos bien perros. Pero recuerdo que la gran mayoría de los juegos eran en 2D o en 3D. Pero conforme fueron avanzando los años y conforme fueron pasando, recuerdo que me fui actualizando y fui comprando las consolas más modernas, las más nuevas. Salió el PlayStation 2, que la neta hasta la fecha es una de las consolas más perras de videojuegos que hay, que creo que más discos tiene, más juegos tiene. Ahí salió el Midnight Club Double Edition Remix, que es uno de los juegos de carreras más perros que he jugado en mi vida. Pude hacer todos los carros de Rápido y Furioso. Luego también estaba el juego de Tekken, que la neta es un juego de peleas que la neta hasta la fecha creo que es mi favorito. Por si acaso alguna vez alguien quiere retarme a jugar Tekken, jálense, los reto cuando ustedes quieran. Luego salió el PlayStation 3 y lo compré y la neta está bien perro. Fue la primera vez que metieron alta resolución en los videojuegos y aparte le metieron Blu-ray integrado dentro de la consola. Y luego salió el PlayStation 4, que es la consola que tengo ahorita, que la neta es una consola tan perrona, con mundo abierto. Tiene, ¿qué? 8 núcleos de procesador, 8 GB de RAM. Tiene alrededor de medio tera de disco duro y aparte lo puedes expandir para meterle más memoria y más juegos. Pero algo que noté, sin importar qué tan avanzadas hayan sido las nuevas consolas, sin importar qué tan inteligentes se hayan hecho, qué tan modernas, qué tan actualizadas sean, me di cuenta que todas las consolas que yo he jugado en mi vida tenían algo en común. Y creo que todos estamos de acuerdo que la cosa que todas las consolas de videojuegos tienen en común es que todas las consolas de videojuegos tienen un control. Ahora, utilizo la ilustración de las consolas y sus controles para hacer una analogía. Y la analogía es, nosotros somos muy parecidos a las consolas de videojuegos. Sin importar qué tan inteligentes seamos, qué tan actualizados estemos, siempre hay algo que controla nuestras vidas. Siempre hay algo. La pregunta es, ¿qué es lo que controla tu vida? Y quiero definir la palabra control nomás para que se den una mejor idea de a qué me refiero. Y la escribí para que no se me olvidara y no la quisiera malinterpretar y les dé un mal ejemplo. La palabra control significa tener poder o dominio sobre algo o alguien. Influencia para dirigir o guiar el curso de eventos de algo o alguien. Dominio sobre alguien. Poder sobre alguien. O la influencia para dirigir o guiar los pasos de una persona. La pregunta para ustedes es, ¿quién controla su vida? ¿O qué es lo que te controla a ti? Algunos de nosotros nos controla la comida, no podemos dejar de comer. Estamos obesos, bien gordos, come. Y no podemos, tenemos esa ansiedad y estamos come. A otros nos controla el sexo. Estamos obsesionados con tener relaciones sexuales locas. Con cualquier persona que se nos ponga, los domina el sexo. A otros nos controla lo que dicen los demás de nosotros. La opinión de los demás nos controla. Ay, ya no puedo ser yo porque me van a juzgar, o se van a fijar en mí, o me van a rechazar si no soy como ellos quieren que yo sea, si no me van a aceptar. Algunos somos controlados por los likes. ¿Por qué tantos comentarios tenemos? ¿Por qué tantos seguidores tenemos? Por lo que ellos dicen de nosotros. Otros somos controlados por las adicciones, ya sea droga, alcohol, pornografía, sean, ¿cómo se dice? Apuestas. Pero si estamos de acuerdo todos, nos damos cuenta que todos tenemos algo que nos controla. Y algo que me gustaría darles a conocer es que la Biblia nos menciona
dos fuerzas sobrenaturales que están en guerra la una con la otra, buscando el control de nuestras vidas. Y esas dos fuerzas determinan dónde vas a pasar la eternidad de tu vida. Ahora, al final de tu vida, ya que mueras, hay una eternidad. Y estas dos fuerzas, dependiendo de a quién tú le des el control de tu vida, va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Me gustaría utilizar estos dos controles como representación de esas dos fuerzas. Este control lo voy a llamar el control del pecado. Y este control azul lo voy a denominar el control del espíritu. Este control rojo representa el control de la carne, el control del pecado, el control de los deseos pecaminosos que todos tenemos. Y este control va a representar el Espíritu Santo de Dios, que solamente si nosotros se lo permitimos puede controlar nuestra vida y puede ser más poderoso que el control de la carne. Ahora, acompáñenme a leer estas partes de la Biblia para que ustedes puedan entender a lo que me refiero y cómo el control va a determinar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Chequen esto. Esto es el libro de Gálatas 5, verso 16. Dice así: vivir por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Pero por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Es una palabra poderosa. Y me he dado cuenta que sin el dominio propio es imposible que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios, el control del Espíritu, controle nuestra vida para bien, para vida, para amor, para gozo, para paz, para todo aquello que menciona la Biblia cuando nos controla el Espíritu. Necesitas dominio propio. Pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón, jamás tendrás dominio propio. La Biblia dice que por la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Y por naturaleza heredamos el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, por naturaleza somos pecadores, somos pecaminosos, cometemos muchos errores y desobedecemos a Dios. Pero por causa de esa desobediencia provocó una división, una separación entre Dios y los seres humanos. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, pero por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, entró la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Cuando Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados, Él nos reconcilió con Dios. Esa separación que había por causa del pecado que provocó a Adán y Eva por causa de desobedecer a Dios, Jesucristo fue ese puente que nos hizo llegar hasta donde está Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino es a través de Él. La Biblia dice que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, recibes el Espíritu de Dios en tu corazón. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, tienes dominio propio o tienes control propio. Pero el control propio no significa que tú estés en control,
significa que tienes el poder para elegir quién va a controlar tu vida. Y mientras no tengas ese control o ese dominio propio, tú no podrás elegir de quién va a controlar tu vida, ya sea el control del espíritu o el control del pecado, el control de los deseos pecaminosos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es imposible que tú dejes que el Espíritu de Dios te guíe a hacer lo bueno. Por naturaleza, siempre te vas a dejar llevar por la naturaleza pecaminosa, por los deseos carnales, por todo lo que mencionaba la Biblia anteriormente. Pero gracias a Dios y gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, tú puedes tener ese dominio propio para decidir quién controla tu vida. Ahora, si tú, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas el día de hoy, jamás has aceptado a Jesucristo en tu corazón, te pido que ahí donde tú estés, cierres los ojos y le pidas a Dios y sigas esta oración que estoy a punto de decir. Repite después de mí. Padre Celestial, reconozco que yo soy un pecador. Reconozco que tú viniste aquí y moriste por mí en la cruz. Y a través de tu sacrificio perdonaste todos mis pecados. Y te pido, Señor, cuando tú resucitaste de los muertos y te sentaste a la diestra de Dios Padre y mandaste al Espíritu Santo para que nosotros creyéramos en Él, tú dijiste que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces el día de hoy yo declaro que yo soy tu hijo y te pido perdón por todos mis pecados y te pido que permitas que el Espíritu Santo de Dios entre en mi corazón para que me dé dominio propio, para que no deje que mi control del pecado domine mi vida y me lleve a la muerte. La Biblia dice que la paga, en el nombre de Jesús, amén, perdón, no terminé la oración, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, y Dios es lo que te quiere dar el día de hoy, vida y vida en abundancia. No dejes que el pecado controle tu vida, no dejes que el control del pecado controle tu vida, sino a través del poder del control del Espíritu Santo, dale muerte al poder del pecado. Y una vez que nosotros aceptamos a Cristo, ya tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro favor y podemos dominar los deseos de la carne y podemos ser más que vencedores por encima del pecado porque Jesucristo venció por nosotros. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que ser perfectos para venir a Cristo. Tenemos que arreglar nuestra vida, arreglar todas las áreas donde estamos fallando para venir a Cristo. Pero la Biblia dice que Dios te acepta tal y como tú eres. Ven a Él tal y como tú eres. Y Él es el que se va a encargar de cambiarte desde adentro hacia afuera. No tienes que tenerlo todo en orden para venir a Cristo. Ven a Él tal y como tú eres. Y Él te va a aceptar con los brazos abiertos y con un enorme amor en su corazón por ti porque tú eres su hijo. Cuando aceptas el Espíritu de Dios en tu vida, cuando aceptas el amor de Dios en tu vida, pasas de ser amigo de Dios a hijo de Dios. Y si somos hijos, entonces significa que somos herederos o coherederos juntamente con Cristo de las bendiciones eternas, de la vida eterna en el cielo, en el paraíso con Dios, de la salvación del infierno. Y aparte, en esta vida puedes experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ese es el mensaje que quiero transmitir para ustedes. Y la verdad es, el día de hoy ustedes tienen la elección. ¿Quieren permitir que los domine el control del espíritu o quieren permitir que los controle el control del pecado? Este te lleva a la muerte y este te lleva a la vida. Pero la decisión es tuya y nadie, absolutamente nadie te puede forzar a tomar esa decisión por ti. Yo estoy aquí, comparto el mensaje, el evangelio contigo, comparto el amor de Dios contigo, pero yo no te puedo obligar y no te quiero obligar. Todo depende de ti, depende de tu corazón. Y no te estoy diciendo que te metas a una religión, no te estoy pidiendo que vayas a una iglesia, solamente te estoy pidiendo que tengas una relación con tu Padre Celestial, que es el Señor Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, que te aman y desean lo mejor para tu vida. Y quieren bendecir tu vida y darte vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. Y espero que hayan tomado la decisión correcta. Elijan la vida. Es lo mejor para sus vidas. Dios les bendiga y ahí nos checamos en el siguiente episodio de su programa Hablando Realidades con el compa Zigzag. Yeah. Cuídense.